Hola, bienvenida, bienvenido a este nuevo video del canal Yoga Sin Fronteras. En esta oportunidad te voy a contar una historia que me ocurrió y que me llevó un par de años solucionar y que muy probablemente te pueda estar pasando, te haya pasado, conozcas a alguien que le está pasando, y creo que por eso va a ser interesante este video en particular. Se trata de un lugar que en general escondemos, no es un lugar fácil para que podamos hablar, como ocurrió en el video que hice hace un tiempo hablando de los pedos. En este caso te voy a hablar del ano. Entonces vas a decir, bueno, esta persona ya tiene una fijación con este tema. Puede ser que tenga que ver con cosas que nos van pasando en la vida y que se van alojando en ciertas partes del cuerpo, pero no es un tema que me ocurre a mí en particular, sino que es un tema que tiene que ver con el estrés, con los nervios, tiene que ver con la libertad de expresión, tiene que ver con algo que va pasando con el tiempo, que nos va sometiendo desde afuera muchas veces, ¿no? Desde lo que nos baja como línea de pensamiento a nivel social. Y por eso se me ocurrió hacer este video luego que junté una cantidad de información y llegué a unas ciertas conclusiones que probablemente te puedan ayudar a solucionar problemas o a no caer o a que no se agraven algunos problemas que puede que ya tengas. En la segunda parte del video te voy a mostrar cómo a través del aloe vera uno puede crear un agua de aloe para beber, un producto completamente natural que a mí me ayudó muchísimo a solucionar este tema. Y bueno, emparenté entonces el tratamiento que hice, lo que busqué hasta que encontré este tratamiento natural para evitar otro tipo de tratamientos que son invasivos, son relacionados con una manera de ver la vida que no tiene que ver conmigo y con mi forma de verla, sino con quizá más con la industria farmacéutica y la ciencia, de una manera que a mí particularmente no me ayuda en nada, con la que no vibro. Entonces, todo esto que fui estudiando en estos años, te lo quería comentar, empezando por el título, ¿no? Lo que tu ano dice de ti. Habla un poco de problemas que podemos tener en una parte del cuerpo que está relacionada con movimientos involuntarios, inconscientes, y que tienen que ver con el sistema nervioso, simplemente el sistema nervioso. El sistema nervioso controla involuntariamente muchos de los procesos que ocurren en nuestro cuerpo, como tragar, hacer la digestión y muchas otras cosas. Y también controla el proceso de la defecación, controla el proceso donde el intestino que termina en el recto y luego se conecta con el ano, los esfínteres y tal, generando allí una serie de inervaciones donde crea una sensibilidad muy particular que tiene que ver con justamente poder liberar del cuerpo una cantidad de elementos que no son nutritivos ni tienen algún sentido ya que estén dentro del cuerpo. Pero desde el punto de vista, por ejemplo, de la biodecodificación, el arte que estudia las cuestiones que pasan en el cuerpo, cómo están alojadas y qué cosas nosotros podemos decir o no podemos decir, podemos manifestar, todo lo que ocurre en el cuerpo se manifiesta de alguna manera. Entonces, cuando tenemos un problema en alguna parte del cuerpo en particular, tenemos que ver qué es aquello que nos está llevando a tener esa situación. Un dolor, un problema en una rodilla, en un hombro, en un órgano en particular, en las mandíbulas. Todo tiene que ver con alguna situación que nos puede estar pasando y se puede entender de esta manera. La historia que te quería contar tiene que ver con algo que me pasó a mí ya hace bastante tiempo, algunos años, que empezó con un problema de intestino irritable, de colon irritable. Bueno, fui al médico, me dieron unas pastillas que hacen que el peristaltismo del intestino comience a funcionar bien. Y bueno, estuve un poco luchando con ese tratamiento que mucha gente pasa, que tiene que ver con un descontrol en el sistema nervioso y un descontrol en el funcionamiento armónico del intestino, donde empezamos a tener movimientos de espasmos en distintas partes del intestino, generándose así una circulación contradictoria, por decirlo de alguna manera, del bolo fecal que va recorriendo los intestinos, y entonces eso produce gases, produce inflamación intestinal, produce una irritación que también te genera unos síntomas muy molestos de hinchazón en el intestino, y terminan muchas veces afectando también a la zona del ano, que es el final del intestino. Entonces,
Pasar por esta situación muchas veces trae además como consecuencias una irritación, cosa que le pasa a mucha gente, si no, no habría tantas pomadas para ese tipo de dolencias, ¿no? Irritación a nivel ano, a nivel final del intestino, con problemas que se van complicando cada vez más y bueno, eso puede terminar al final en una intervención quirúrgica, en una complicación de un cuadro que depende cómo te alimentes, qué emociones tengas, etcétera, puedes llegar a controlarlo o terminar en el tan temido cáncer de colon que tiene mucho que ver con esto que te voy a contar, y el tratamiento que te voy a contar tiene mucho que ver también con la prevención de eso. Dada esta situación que te estoy contando, me produjo a mí una picazón, un escozor permanente en la zona del ano que empezó a complicarse. Me lo han contado algunas personas que, por ejemplo, han venido a darse algún masaje o hablando de Ayurveda, que determinados alimentos, por ejemplo el azúcar blanca refinada y otras cosas, producían como el síntoma, ¿no?, de un escozor o una picazón en el ano. Y desde el punto de vista físico eso empieza a ser también muy molesto y es un trastorno. Cuando uno va al médico, lo que el médico dice es, bueno, esto es producto de toda esta situación, usa esta pomada, te dan algunos productos para que te enfríe la zona, contractivos, bueno, pero en realidad el origen de todo eso, si lo buscamos desde el punto de vista físico, es difícil de entender. Por un lado, podemos tener problemas nerviosos, tales cuales los que te estoy contando, por problemas puntuales que se te pueden presentar en la vida, y dificultades que tienen que ver con algo emocional mucho más profundo. Y entonces aquí quiero ir cada vez más profundo para que esto que te digo no quede simplemente en una experiencia que puede que incluso ya hayas pasado o estés pasando y sepas de lo que te hablo, pero que no veas que hay otra solución, porque además los médicos te dicen esto no tiene solución, tenés que aprender a convivir con esto, y te empiezan a dar pastillas y cada vez más anestesias, cosas que te adormecen, y eso termina en un círculo vicioso que inevitablemente te va a llevar a situaciones cada vez peores. Como yo me resisto a estas situaciones y voy entrando y saliendo, ¿no?, de la ciencia médica y voy viendo cuáles son los límites de lo que a mí me ayuda o no me ayuda, empiezo a buscar información alternativa, dado mi conocimiento de Ayurveda, dado mi amor por las plantas y mi confianza además en que las plantas son el mejor botiquín que uno puede tener en la casa. Y así llegué a el aloe vera, que es una planta genial, que yo conocía ya de una manera popular, si se quiere, ¿no? Cuando me decían, bueno, la aloe vera sirve para esto, sirve para lo otro. Bueno, empecé a investigar un poco más y llegué a la conclusión de que uno de los problemas que tenía, además, probando además cómo me funcionó este tratamiento con aloe vera, era el intestino permeable, que hace que uno también genere cierto tipo de enfermedades que a mediano y largo plazo pueden terminar en lo que decíamos antes, ¿no?, en cáncer o en otras cosas. Entonces, esto te lo voy a mostrar con detalle en breve, cómo hacer el agua de aloe vera, y te quiero contar qué me pasó con esto. Hace no mucho tiempo, durante mis clases de yoga online, yo habitualmente, mis alumnos lo saben perfectamente y los seguidores del canal seguramente también, pero si no es tu caso, yo doy clases de yoga online todos los días, y en mis clases de yoga suelo leer un pequeño texto de un libro a manera de inspiración, de puertas, ¿no?, que se pueden abrir para que uno luego pueda investigar si quiere. Y el libro que leí el otro día me cerró este círculo de lo que te estoy diciendo. Estaba leyendo el libro del doctor Rogelio Dovidio, que se llama Del cuerpo al espíritu, un camino de sanación, editado por Editorial Devas, donde empieza a expresar de cada parte del cuerpo cuál es la problemática que podemos tener detrás desde el punto de vista emocional, ¿no? Y en este caso, como resumen, cuando habla del ano, el resumen es el control de lo que sale del interior en cualquier plano, o miedo a mostrar lo peor de uno. Cuando uno pasa por situaciones como esas, se manifiesta una situación en el ano. ¿Ok? Entonces, la solución que empiezo yo a encontrar en el agua de aloe vera hace que el cuadro que yo tenía en el ano, que duró mucho tiempo, empiece a desaparecer. Y cuando empieza a desaparecer, yo empiezo a hablar de estos temas. Por ejemplo, el video que hice
de los pedos en yoga, que por aquí te dejo la descripción para que puedas ir, en la descripción, y aquí te dejo el link para que puedas ir al video si no lo viste. Y se me ocurrió que era muy buena idea hablar de esto. Evitar que salga lo peor de uno muchas veces es la vergüenza que uno tiene de mostrar cosas que uno piensa, que no son malas, que no son nocivas para nadie, que no son ilegales, son cosas que nos pasan, pero que no las mostramos y más bien las escondemos. Eso tiene mucho que ver también con la educación, evidentemente, ¿no? Con el lugar en el mundo en el que vivas. Cuando hablé de los pedos en yoga, mucha gente se sintió agradecida y hasta le dio mucha gracia poder escuchar a alguien que hablaba del tema, que es un tema que nos pasa a todos, a alguien una vez por lo menos le ha pasado, y hay gente que lo tiene como una problemática permanente. Bien, en esta misma línea, avanzando con el tratamiento con aloe vera sobre mis intestinos, que generó seguramente una buena sanación por las sensaciones que yo tengo, y además terminó con esa aplicación que llevaba años, que no encontraba, que no eran parásitos, no era de la piel, no era de los intestinos aparentemente, porque estaba controlado el colon irritable, y era otra cosa. Bueno, evidentemente el aloe vera, que tiene un gran poder de equilibrar la flora intestinal y de cerrar la permeabilidad del intestino, hizo su efecto, y la consecuencia física fue que yo pude conseguir alivio en eso que me estaba pasando. Pero al mismo tiempo me di cuenta que empecé a poder decir algunas cosas, a liberar, ¿no?, lo que sale de mí, a liberar ciertos pensamientos, porque estoy seguro que esto le está pasando a muchísima gente, y que también es un alivio encontrar que alguien hable de estos temas, porque entonces uno deja de tener eso como un tabú y empieza a compartirlo de una manera más libre. Y esto es lo que ocurre cuando uno hace el tratamiento físico y va descodificando lo que está codificado. Lo que está codificado es que en el ano, los problemas que puedo tener en el ano, se manifiesta aquello que escondo, que yo creo que es lo peor de mí mismo. Entonces, muchas veces lo peor de uno mismo puede ser establecido en la infancia, por ejemplo, cuando a uno lo reprimen para que no hable de ciertos temas, ¿no? Como por ejemplo el hecho de mostrar, de llorar, que muchas veces a los padres les molesta que el hijo llore, entonces son reprimidos. Cuando uno saca conclusiones sobre temas de los adultos siendo niño, y es reprimido. Cuando a uno le tiene algún problema, no sé, le pican los genitales o el ano, qué sé yo, cuando es niño, y otra vez. Entonces, esa represión hace que uno empiece a considerar que hay cosas de unos que son malas y que no está bueno mostrar. En mi caso, por un tema cultural también y de educación, muy probablemente cosas que tienen que ver con el tratamiento de temas que yo sé que son también tan importantes de pensar como otros temas, ¿no? Podemos hablar de lo elevado que es un ser humano, de las estrellas, del espíritu, de la iluminación, y no podemos hablar de un problema en el ano o de un problema de gases o de pedos en una clase de yoga. Entonces, esas cosas que uno va reprimiendo, y a lo largo de la vida uno va reprimiendo muchos temas, seguramente que cada uno tiene los temas que estoy hablando. Estaría bueno que en los comentarios del video escribas allí qué tema te cuesta tratar, que no sea un tema, digamos, que tenga que ver con un delito, ¿no? Con una cosa así, digamos, cosas simples, tontas, que muchas veces uno, me gusta ver no sé qué, pero no lo puedo decir, me gusta hacer tal cosa, pero no lo puedo decir, me gustaría tener una relación de determinada manera, no lo puedo decir. Bueno, esto mismo, con todo este cuadro, representa, ¿no?, en este lugar del cuerpo, las cosas que uno a veces no puede decir. Por lo tanto, en mi caso particular, mostrar mi vulnerabilidad, y yo relaciono, por ejemplo, el hecho de mantener cierta vergüenza sobre ciertos temas, tiene que ver muchas veces con mostrarse como uno es, y eso uno a veces lo hace sentir vulnerable, y eso tiene que ver a veces con la burla de los demás, con el hecho de enseñarle, por ejemplo, a un niño que si muestra su vulnerabilidad va a tener problemas, que no está bueno ser sensible, porque si en un mundo de competencia o violento, ser sensible te puede traer problemas. Bueno, todo eso cuando uno es niño lo guarda, ¿no? Se lo va guardando y va entendiendo que es así, pero eso uno luego lo lleva con la vida, evidentemente. Las terapias, la biodecodificación, la práctica de yoga y meditación va haciendo que esto salga. En mi caso yo pude observar un cuadro, y lo estoy contando
estoy seguro, en primera medida, que es porque al liberar este problema en el ano que yo tenía, empiezo a poder dejar salir cierta información que para mí es muy importante dejarla salir. Quizá no, para que lo está viendo del otro lado le parezca tan importante. Yo estoy seguro que sí, que hay mucha gente que tiene esta misma situación y por eso lo estoy compartiendo. Dejo salir esto porque es una muestra de vulnerabilidad también. Podría estar muriéndome de la vergüenza y no hacerlo, pero lo estoy haciendo porque para mí también es el esfuerzo que yo estoy haciendo, la trascendencia que estoy haciendo, porque me está ayudando también a nivel físico, y la solución física que encontré a este problema que yo tenía también me está liberando de reprimir estas cosas y poder decirlas, y muchas más cosas que tienen que ver con la vulnerabilidad, con la sensibilidad, que realmente creo que el mundo sería mucho mejor si todos fuéramos más honestos, si no estuviéramos temiendo lo que los demás piensen de nosotros, si fuéramos más auténticos. Y este proceso, este camino para mí tiene que ver lo uno con lo otro, lo que se manifiesta en el cuerpo con lo que uno va haciendo y pudiendo soltar, pudiendo decir, pudiendo compartir, y seguramente que lo mismo te va a pasar si encuentras cuál es el problema que tiene, como decía antes, ¿no? En una rodilla, en un codo, en la espalda, en la cintura, en los glúteos, en los órganos genitales, en muchos lugares que pueden ser lugares de esconderse, lugares de no poder cambiar de parecer, lugares para ocultar o lugares para que se rompan por excesos o por defectos. La biodecodificación trabaja mucho en esto. El libro del doctor Rogelio Dovidio, Del cuerpo al espíritu, un camino de sanación, a mí me pareció muy interesante porque habla de todo esto, está basado en una interesante bibliografía también. Y entonces llego al punto donde te voy a mostrar ahora a continuación el trabajo que hice, que aprendí a hacer para que puedas hacerte tu agua de aloe si tienes algún problema de inflamación intestinal, de permeabilidad intestinal. Hay muchos tratamientos que se están dando, pero es mucho mejor que tomar pastillas, que tomar cosas que adormezcan tu sistema nervioso. El aloe vera es fantástico y hay una manera de tomarlo que es muy importante para quitarle ciertas toxinas que tiene, y una vez que uno le quita esas toxinas, lo que va a hacer es encontrar un aliado genial para poder sanar todo tipo de problemas de intestino, y a lo mejor sanando estos problemas de intestino luego te das cuenta que cosas, que conductas, que situaciones que tienen que ver con tu día a día también pueden cambiar, y eso espero que así sea, te lo deseo. Ahora a continuación es la parte del video donde te explico cómo hacer el agua de aloe y cómo tomarla. Bueno, me vine aquí hasta el patio para mostrarte el trabajo completo, el proceso. A lo mejor tenés una planta de aloe vera en una maceta, en el balcón, en la terraza, en el patio de tu casa. O por supuesto yo aquí tengo en el medio de la jungla esta verde que tenemos aquí en casa, por suerte, por vivir en un lugar con espacio. Tengo varias plantas y bueno, esta es una zona donde tengo las plantas de aloe vera. Entonces voy a elegir alguna que pueda tomar de una manera más o menos natural, pidiéndole permiso a la planta. Sabes que la planta se va a defender porque está hecha para eso. Es una planta muy antigua que parece como si fuera una especie de planta lagarto. Yo la veo medio así, y entonces cuando uno va a meter las manos ahí tiene que tener cuidado de no lastimarse, evidentemente. Así que bueno, te voy a mostrar cómo hacer para sacar las hojas y el proceso que hay que hacer para que estas plantas se puedan consumir sin que sean tóxicas. Por ejemplo, entonces aquí en esta planta, que bueno, esta es la parte, ves que hay muchas, porque se van reproduciendo y eso está buenísimo. Entonces lo que hay que hacer es tomar la planta que está más abajo. Esto tiene un tronco, la planta está allí. Entonces metemos los deditos ahí y tratamos de sacarla con mucho cuidado porque tiene unos pinches terribles y hay que tratar de tirar sin cortarse. Si veo que la planta no me da la hoja de manera natural, no quiere entregármela porque está demasiado dura, entonces me ayudo con un poquito de un cuchillo, pero intento llegar hasta el fondo de la hoja, y si veo que no la puedo sacar, entonces buscaré la ayuda de un cuchillito, aunque no es lo que se recomienda, digamos, ¿no? Pero bueno, si tengo que hacer tanto esfuerzo y hacer que la planta sufra demasiado, prefiero meter allí en el fondo un cuchillito, hacerle un pequeño tajo y luego terminar de sacar la hoja de manera natural, ¿eh? Aquí tengo la hoja. Bien, y voy a sacar otra. Normalmente yo estoy usando dos para hacer esta cantidad de agua de aloe. Entonces voy a buscar allí abajo
me fijo porque las plantas van perdiendo digamos la capacidad de ser útiles o se van rompiendo, y lo que buscamos es el gel que está dentro. Esta hoja también puede servir y esta sale más fácil, sin ningún problema. Las dos hojas de aloe vera que voy a utilizar. Bien, aquí tengo las hojas de aloe tal cual las saqué de la planta, lavadas, y normalmente lo que hago es sentir cómo aparece el gel que está dentro de la hoja. Hoy hace mucho calor, entonces lo que hago es sacarle un poquito la parte de abajo. Digo hace mucho calor porque están muy blandas las hojas, cuando las fui a sacar recién estaban al sol, así que le saco la parte de atrás simplemente para que pueda después conectar el gel, que es la parte que está aquí dentro de toda la hoja, con el agua. Y lo que hago es, en un vaso con agua, como si fuera un florero, meter las hojas dentro. Me fijo que entren bien y que el agua quede en contacto con la parte de abajo, esa parte que corté, adentro del agua. Simplemente ahí. Entonces ahí quedan las dos hojas. Y así las voy a dejar hasta mañana, las voy a dejar por 24 horas y ya dentro de 24 horas te voy a mostrar cómo queda el agua y cómo elimina esos componentes que pueden ser tóxicos para el consumo humano, y de esa manera nos aseguramos que no nos va a caer mal, que no nos va a hacer nada mal, sino todo bien. Bien, pasaron 24 horas y mirá cómo quedó el agua. Todo eso salió de las hojas de aloe vera que dejé reposando desde ayer. Así que se puede ver allí como ese líquido color marrón, a veces más oscuro, a veces más claro, queda en el agua. Y eso es justamente una sustancia que puede ser tóxica y que ya eliminado eso no nos va a causar ningún problema. Entonces voy a ir preparando un poco las cosas que voy a usar para que veas cómo hago el agua de aloe. Esto es un mixer a licuadora que vamos a usar un poquito para mixear. Hay quienes no lo hacen con la mixeadora porque dicen que se daña las sustancias, ¿no?, que trae el aloe vera, pero si no lo hacemos con este tipo de aloe, así no sale. Bien, entonces voy a agarrar una hoja de estas y te voy a mostrar cómo voy a quitarle el gel. Entonces primero le corto las espinas que tiene aquí al costado. Le saco bien todas las espinas porque es muy espinchudo esto y te puede lastimar. Así que por seguridad primero le vamos a sacar bien las espinas y te voy a mostrar qué es lo que vamos a usar para que veas después cómo sacárselo. La técnica para sacárselo es una técnica completamente casera, que yo uso la mía y no sé realmente cuál debe ser, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es sacarle las cáscaras que tiene de un lado y del otro. Recordad que yo lo lavé ayer bien esto para que esté bien limpio y vamos a quedarnos con el gel que está dentro. Yo le meto un cuchillo y lo voy abriendo y lo voy pelando, ¿no? Entonces, como te digo, puede que encuentres una técnica mejor o la que quieras. La idea es que nos vamos a quedar con esto, con el gel, esto brillante. Entonces esto se puede sacar, se pela y te vas quedando con este gel translúcido, que después lo vamos a mezclar con agua. Yo lo voy poniendo en un recipiente y lo voy juntando ahí. Así que lo que queda ahora es un trabajo de paciencia para poder sacarle todo el gel. Depende de las hojas. Yo comenté antes que hacía mucho calor y entonces en parte también a veces parece que algunas hojas están más hidratadas que otras, ¿no? Como es un tema también de la naturaleza, ¿no? Así que si conseguimos quitarle bien toda la cáscara, nos vamos quedando con el gel. Poco a poco
Bien, hay tipos de aloe que tienen mucho más gel. Este tiene bastante, ¿ves? Cuando le vas sacando así, también lo podés sacar cortando como si fuera que le sacamos la piel a un pescado, más o menos de la misma manera. Yo a veces lo hago así también. Depende del cuchillo que tengas también. Vas sacando y te va quedando el gel y eso lo vas guardando. También decía que este tipo de aloe vera que hay aquí en esta zona, el saponaria, es un aloe bastante rústico, pero no mucho más áspero que el Barbadensis Miller, que es el que se usa muchas veces, o es el más recomendado, que se supone que tiene más propiedades y además es más grande la hoja, entonces tiene más gel y con una hoja te alcanza para un montón. Pero bueno, yo uso este porque lo tengo aquí en esta zona de Argentina, y en general en Argentina suelen verse este tipo de aloe en las veredas, en las casas. Las abuelas siempre tenían aloe. Recordá también que este gel, así como está, incluso sin sacarle ese líquido amarillo, acá quedó. Esto se ve bien, parece cerveza, el color que tiene. Sin sacarle el líquido amarillo, cortando directamente el gel. Si tenés una quemadura, por ejemplo, y tenés una planta de aloe en tu casa, le sacás la cáscara esta verde y lo que te queda directamente te lo pones en la piel y te puedo asegurar que eso te va a generar una cicatrización que no la vas a conseguir con ninguna cremita de las que te venden en el mercado. Es natural, además no tiene ninguna contraindicación. Evidentemente lo único que hacemos es sacarle este líquido, pero después todo lo demás es natural, así que el líquido se lo sacamos porque lo vamos a ingerir, pero si no, no hace falta sacarle nada. Directamente con ponerse gel en la piel, directamente alcanza. Bueno, hay que ir buscando todo el... Bueno, justo para hacer el video me tocaron dos hojas que no son las más carnosas, la verdad. Yo creo que tiene mucho que ver con el clima que está haciendo en estos días, en esta época de la vida. Está haciendo mucha sequía por acá, hay muy poca agua. Anoche llovió, pero al haber sequía, capaz que está más difícil de obtener gel. Igual alcanza un montón. Para lo que vamos a hacer nosotros, alcanza y sobra. Bueno, yo uso dos hojas, como ya dije, para sacar una cantidad razonable, porque esto después va mezclado con agua. Otros tipos de aloe vera, como el Barbadensis Miller, el gel se deshace mucho más fácilmente. Una vez que queda en agua, se va descomponiendo. Y este no es el caso. Este aloe es más rústico, más difícil de trabajar en ese sentido. Entonces por eso ahí vamos a usar el mixer para poder mezclarlo. Y bueno, se queda un poquito de cascarita, tampoco pasa nada. Yo me la tomo, no pasa nada. Bueno, así le sacamos lo último. Ya descartamos el plato. Bueno, y lo que vamos a hacer entonces, aquí en este recipiente, quedó allí en el fondo, ya te digo que podría haber sacado un poco más. Le voy a poner agua, le pongo agua calculando más o menos como si fuera a hacer un litro de este líquido, ¿no? Ponele un litro. Entonces un litro te alcanzaría para 10 tomas. Después vas a tomar 100 centímetros cúbicos y nada más. Entonces meto el mixer. Y esto se hace como un gel rápidamente. Entonces no hay que mezclarlo mucho. Con mezclarlo un poquito que se rompa el gel y se pueda mezclar con el agua, ya tenemos el gel de aloe vera. Así de simple. Esto en la nevera, en la heladera, dura tranquilamente las 10 tomas que vas a hacer. 10 tomas es un poquito, más o menos en un vaso será por ahí. Con eso alcanza y sobra.
Bien, así que aquí tengo entonces estos 10 centímetros cúbicos, me los voy a tomar ya, que hace unos días que no tomo. Es sabroso, además tiene un gusto a planta rico. Y te vas a fijar, si te quedan muchos grumos, entonces lo puedes mixear un poco más. La idea es que se vaya deshaciendo. Eso cuando queda en el agua, cuando lo dejas en la heladera y reposa, se va mezclando un poquito mejor. Este caso, como te digo, este tipo de aloe es un poquito más duro, cuesta un poco más que se desarme, pero van pasando los días y vas a ver cómo eso se hace mejor. La verdad que tomarlo es muy simple, no tiene nada, no tiene un sabor verde, tipo verde como el pepino, un sabor así, fresco. Y yo todos los días a la mañana en ayunas me tomo, lo primero que hago a la mañana es tomarme un vasito de esto, y eso es lo que me ha ayudado muchísimo con el problema que te contaba. Bueno, y así terminamos este video de hoy. Quiero mencionar también a Marta Rack de @soydealoe, que ella ha hecho un gran trabajo de comunicación y exploración de las propiedades de la aloe vera para trabajar estos temas. Yo de ahí saqué mucha información para hacer mi agua de aloe, aunque ella lo hace con el aloe vera barbadensis Miller y yo lo hago con el saponaria, pero es importante también saber que el sistema que se usa es el mismo, que yo conseguí hacerlo de esta manera y que la prueba la puedo dar de primera mano porque lo experimenté y realmente a mí me funcionó. Así que vas a ver en el perfil de Marta Rack de Instagram o de TikTok llamado @soydealoe. Bueno, espero que te haya gustado el video, espero que te ayude sobre todo. Espero que también, si tenés ganas de comentar y que ves que te cuesta dejar salir algunas cosas, aproveches y veas qué te pasa con eso. También me gustaría, si tienes ganas de compartir, que me cuentes entonces en los comentarios aquí debajo qué cosas te cuesta comentar, como te lo dije antes. Porque eso estaría bueno también, que funcione como una especie de disparador para poder dejar salir cosas ocultas que a veces tenemos miedo de sacar, y es simplemente con un par de frases uno puede verlas y eso nos puede llevar a explorar entonces otro tipo de caminos para sanar. Lo importante es que todo lo que dejemos salir, lo que podamos liberar y lo que podamos observar luego de esa liberación manifestado fuera de nuestro cuerpo, de nuestro ser, nos va a evitar enfermedades, problemas en el cuerpo físico, problemas de salud, y eso es muy importante que lo aprendamos a resolver antes de terminar con una intervención quirúrgica, tomando medicamentos o en manos de científicos que tratan a la salud como si fuera el doctor Frankenstein, curando partes por partes sin entender que hay toda una cosa orgánica, emocional, mental que se manifiesta en el cuerpo físico, y que si resolvemos todo eso podemos resolver también lo que está en las áreas más sutiles, que es más difícil de trabajar de manera aislada. Bueno, como siempre, gracias por tus comentarios, gracias por compartir el video si te gustó, por darle like, y si no estás suscrito al canal, suscríbete, por supuesto, para que podamos seguir compartiendo este tipo de material, para que la información llegue a todo aquel que le sirva. Mi objetivo es dar una información luego de una experiencia, y que esta información le llegue a quien lo necesite, y que a lo mejor de esa manera simplemente pueda resolver un problema grave de salud, o evitarlo o prevenirlo, y que no lleguemos a esa situación si es posible. Bueno, muchísimas gracias, nos estaremos encontrando en el próximo video. Un abrazo grande, hasta la próxima.